Capítulo 7. ¿Por qué me hice prepper o preparacionista? Acostumbrado a las limitaciones de hacer vídeos en YouTube donde en 10 minutos o menos tengo que dar todos los detalles del tema a tratar en esa edición, descartando muy a mi pesar información para no extender y producir catalepsia, estado biológico en el cual la persona yace inmóvil, en aparente muerte y sin signos vitales, cuando en realidad se encuentra viva en un estado que podría ser consciente o inconsciente. Escribir un libro me da cierta soltura, espacio y libertad que no tengo en YouTube, así que te contaré cuando comencé a ser prepe sin saberlo. Las vivencias te van despertando. En mi caso, aprendo rápido y difícilmente cometa 2 veces el mismo error. Si te preguntas si pasé hambre, sí, claro, pero era muy joven, casi un niño, y no fue precisamente una hambruna sino algo pasajero que no llegó a ser preocupante. La primera de las 2 veces que huí de mi casa tenía 14 años. Quería volver a mi ciudad al borde del Atlántico, así que me fugué en la madrugada cuando aún el sol estaba muy lejos del horizonte. La inexperiencia me llevó en la dirección contraria y terminé caminando kilómetros hacia el sur. Era pleno verano, sin agua y sin comida. Serían las 11 de la mañana cuando me metí en un campo de maíz con la esperanza de comer algo. Pelé algunas mazorcas pero estaban inmaduras. Lo pensé y probé aquellos granos verdes y me parecieron deliciosos. Después de un rato, seguía mi camino bordeando la ruta a lo que creía mi ciudad natal. El calor creaba engañosos espejos de agua a los lejos en el asfalto y se tornaban inalcanzables al desplazarse conforme uno avanza. Más lejos se ven. No había agua a la vista y ya pensaba en meterme en algún campo donde viese actividad humana. El calor del sur es de temer si llevas caminando horas y horas con el sol martillándote las sienes. Ahora sé que experimentaba los primeros síntomas de la deshidratación. La ciudad de Bahía Blanca está considerada como la puerta al desierto. Comencé a sentirme confundido, perdido, y cada célula de mi organismo clamaba por unas gotas de agua. Serían las 14 horas. Cuando decidí abrir una tranquera que me puso en el inicio de un camino de tierra que seguramente daría a alguna casa que no se veía todavía. Desde ya, sabía que estaba dando los primeros pasos en una propiedad privada, pero nunca vi un timbre en la entrada ni manera de poder comunicarme con los que vivían allí. Además, todos sabemos que la hospitalidad de la gente del campo es una realidad. Mientras más lejos se está de las ciudades, es más común encontrar verdaderos seres humanos. No quiero significar con esto que no los haya en la ciudad, me refiero a que son pocas las personas en una ciudad que se detienen a tender una mano al que duerme bajo cartones después de pasar la noche sobre el suelo duro y frío en cualquier gran urbe. En el campo, si te ven tirado, no faltará gente que se preocupe verdaderamente aunque no sepan quién eres, y así era hace años en las ciudades. Fui adentrándome en aquel campo sin saber qué hallaría más adelante. A los lejos divisé un molino que estaba funcionando. Sus aspas giraban o humo u brazos que me llamaban gritándome: aquí hay agua. Por demás apuré el paso. Tenía calambres, me dolía la cabeza, los labios partidos, y estaba tan cansado que por un momento pensé en tirarme ahí nomás y hacer una siesta antes de llegar al agua. Supe después que ese día el termómetro alcanzó los 39 grados. Me parecía que el sol luchaba para matarme. Me habría desplazado unos 24 kilómetros caminando, calzando unas zapatillas cuyas suelas de goma se calentaban tanto que preferí andar descalzo de a ratos, en parte corriendo, sin probar agua salvo las 2 botellitas que saqué de uno de esos santuarios que solemos ver en las rutas, en los cuales las personas llevan agua y dejan cientos de litros a el santo de su devoción. Me alegré cuando noté que debajo de aquel molino había un tanque australiano, de los redondos construidos con chapas curvas. Se asemejan a una pileta. De hecho, se usan en el campo para que los animales tengan donde buscar agua y para diversión de la familia en esos días donde el aire que respiras parece plomo derretido debido al intenso calor. Más allá del molino y el tanque, unas 200 vacas pastaban mansamente. Corrí los últimos metros. No sabía que aún me quedara energías para aquello. La imagen al ver ese chorro potente de agua limpia y fresca, ese sonido semejaba una catarata que golpeaba la superficie del estanque como jugando e invitándome a zambullirme. Ese líquido transparente deseado que salía del caño que se enterraba en las entrañas de la tierra para verterlo generosamente en aquel reservorio gigante, para mí, fue un gran incentivo para que, en 4 saltos, estar debajo de aquel manantial. Bebí apresuradamente todo lo que pude y me descompuse.
No sabía en ese entonces que la consecuencia más grave del exceso de hidratación, que se produce cuando se ingiere más agua de la que se pierde, es la hiponatremia. Sus síntomas son náuseas, desorientación, fatiga, dolor de cabeza y, en casos extremos, llevaría a la muerte. Una vez repuesto de semejante descompostura, me quité la ropa y desaparecí de la superficie del agua, cobré vigor y alegría, algunos poderes más de los que conocemos deben haber en el agua, porque fue saciar la sed, nadar en aquella vertiente capturada en un gran depósito y sentir que la vida sería mejor a partir de ese momento, y así me mantuve en el fondo del tanque todo lo que podía, salía a respirar y enseguida me iba de nuevo abajo para sentarme bajo cientos de litros de agua para ver el cielo distorsionado por el medio acuoso oculto del sol por primera vez en ese día. Mientras miraba el cielo desde mi mundo acuático, vi aparecer la cabeza de una vaca. Luego otra y otra más. Emergí justo en medio del tanque para estar fuera del alcance de ellas. Hoy sé que son los animales más mansos que puede haber, pero en ese tiempo, eran para mí capaces de nadar, saltar por el aire para meterse de un brinco al tanque, llegar hasta donde yo estaba para morderme o almorzarme. Era la primera vez que veía vacas fuera del sachet de leche. Todo el contorno de aquel recipiente de chapa estaba rodeado de cabezas cornudas que no me prestaban ni la más mínima atención. Esperé a que se fueran. Aquello habrá durado 30 minutos más o menos. Cuando me sentí confiado salí del agua, tomé mi ropa que había sido pisoteada quién sabe por cuántas pezuñas, pero no me puedo quejar, porque si la vaca que estuvo justo arriba de mis prendas hubiese estado un poco más acá, la torta que dejo como abono en el piso hubiera tenido como blanco mis jeans y remera. Era lo único que me faltaba para completar el cuadro. De regreso a la ruta para seguir mi viaje a mi ciudad huyendo de mi casa materna, caminé tranquilamente los estimo 900 metros que me separaban de la tranquera que había abierto y cerrado al entrar a aquel campo. Habría caminado unos 300 metros cuando oí detrás de mí un mugido lejano, agudo pero potente y amenazador. Me volví y casi se me caen los pantalones cuando vi a ese enorme toro negro con cuernos blancos y largos que venía a mí con prisa. En ese momento no lo sabía, tampoco me iba a poner a investigar mientras esa bestia crecía en el camino conforme se acercaba, pero un toro al embestir lo hace con una fuerza de 4000 kilos, o sea que su cornada es similar a un cañonazo de artillería, así que corrí tan rápido que los talones me pegaban en la nuca. En la huida se me cayeron las 2 botellas con agua que había robado del tanque australiano. Un humano alcanza en los mejores casos 45 km por hora contra los 40 del toro. Cuando miré otra vez hacia atrás, el animal se había detenido en el camino, pero no me sacaba los ojos de encima. ¿Quién necesita perros guardianes o un encargado de campo con toros así? Lamentándome de la pérdida de las 2 botellas de agua, emprendí lo que yo pensaba, era mi viaje a la costa atlántica. De vez en cuando pasaba algún vehículo. Creo que esas personas que pasaban a gran velocidad pensarían que yo viviría por ahí en alguna estancia o chacra de la zona. No hacía dedo o autostop. Me resultaba bastante vergonzoso. Una camioneta conducida por una mujer volvió girando un poco más adelante. «Hola, ¿estás perdido o necesitas algo?», me dijo. «Si tiene agua se lo agradezco, voy para Mar del Plata», respondí. «Mar del Plata, está para el otro lado». Acomodó su camioneta al lado de la ruta en la banquina o calzada y descendió. Comencé a verla como quien ve a esa persona, esa única persona que puede darte la salida a tu problema. Necesitaba ayuda y ahí estaba, con forma de mujer alta, vestida al estilo del campo, de unos 30 años. Le conté parte de la historia por la cual andaba yo por ahí y me llevó a su casa después de andar unos 20 minutos. Vivía y vive aún en una chacra. Conocí a su familia, el esposo, un canadiense que no te hablaba bastante bien nuestro idioma. Después de escuchar dónde me había hallado su esposa y saber que me había escapado de mi casa y me dirigía a mi ciudad de nacimiento, me tendió la mano y supe que estaba entre amigos, cosa que fui confirmando con el paso de los días. En una semana ya me había enseñado a cazar liebres, hacer fuego, potabilizar agua de cualquier charco, reconocer insectos y plantas comestibles de la zona. Si hubiera sabido todas esas técnicas de supervivencia antes, no hubiera pasado nada de lo que pase. Mi mente se expandió al conocer estas cosas. Comprendí con ojos nuevos que estaba rodeado de alimentos y agua en medio del desierto verde en esa época.
En algunas de las noches que pasé en ese lugar junto a sus pequeños identificamos estrellas que servirían para guiarse en caso de que alguna vez necesitara saber cómo llegar a destino. Durante el día ayudaba con los trabajos de la chacra, alimentar animales, fumigar el vivero, pintar con cal las paredes del galpón. Nunca me pidieron que trabaje, pero mi gratitud era tanta que necesitaba pagar de alguna manera todo aquello. Me hicieron parte de su familia mientras estuve allí. Etam, así se llama aquel hombre, me regaló mi primera mochila provista con elementos básicos de supervivencia. Ese fue el primer contacto que tuve con prepes auténticos, un matrimonio entre una argentina de profesión veterinaria y un soldado canadiense retirado, que juntos habían comprado una chacra en las cercanías de la ciudad de Cabildo, unos 50 kilómetros de Bahía Blanca, provincia de Buenos Aires, pero será tema para otro libro, si lo hay. En las notas periodísticas que me hicieron en algunos medios informativos como RT Noticias ante el protagonismo, jamás recomendable para ser un preparacionista, que fue ganando el estilo de vida prepes, como le dicen a las personas que se preparan para catástrofes en Estados Unidos, pero que cuando comencé este camino decidí llamar preparacioncitas para crear una separación del prepes norteamericano que aparece en History Channel deseando el apocalipsis, rodeado de balas, ilustrando armas como para invadir a Corea del Norte y calentando el agua a tiros para tomar café. Obviamente no todos los prepes estadounidenses son así, gracias a Dios. Para simplificar, comenté que mi despertar fue antes de los saqueos a los supermercados en mi ciudad, del año 2001. Ver a mis vecinos en la TV, de quienes yo sabía que no estaban tan necesitados, al contrario, la mayoría tenía sus trabajos y buen pasar, pero se activa un clic en la cabeza de la gente cuando estas cosas ocurren. Síndrome FOMO básicamente es la sensación de que te estás perdiendo algo que todos están obteniendo. El vecino que hoy te saluda amablemente mañana podría patear tu puerta encabezando a un grupo yendo por tus recursos almacenados. Al ver a mis vecinos en las noticias saqueando el supermercado Carrefour de Mar del Plata, me subí a mi automóvil y me dirigí al lugar de los acontecimientos, acomodado en un lugar que permitía observar con privilegios de quien tiene asiento en la primera fila del teatro para ver a los Les Luthiers. Asombro, incredulidad, rabia, impotencia son solo algunas de las cosas que me invadieron. Mujeres agarradas del cabello peleando por una licuadora, grupos de hombres amenazando a los guardias de seguridad que no ofrecían resistencia, niños que habían adquirido en ese instante el conocimiento y malicia para incursionar en las instalaciones del supermercado y salir con algo entre las manos para depositar lo obtenido en el coche de sus padres. Iban y venían con llamativa rapidez. La inteligencia colectiva se había activado para saquear vidrios rotos, estanterías tiradas, fideos, arroz y todo tipo de comida en el piso. Me parecieron aquellos artículos comestibles desperdigados, una alfombra que pisoteaban, sí, una alfombra de comida que llevaba hasta los equipos de música, los CD, computadoras. Uno creería que el hambre era el motivo de ese robo. Como siempre, el hambre es la excusa para gritar supuestas injusticias mientras se aflojan un poco más el cinto a causa de sus inmensas barrigas ávidas de pillaje. Esa horda de poseídos por un frenesí ya no se detendría hasta que vieran las últimas llamas de ese incendio extinguirse y el humo se viera desde lejos. Llenaban sus vehículos con lo conseguido y huían para esconder el botín en sus casas, pero no huían para escapar del accionar de la policía, sino para volver rápidamente al lugar del robo más rápido y poder tener más, al punto que vi cómo se producía un choque entre dos vehículos. Uno salía de la playa de estacionamiento del supermercado para escapar con lo conseguido y otro vehículo que ingresaba, seguramente enterado el conductor y sus acompañantes de la gran fiesta popular que se estaba dando. El encontronazo fue bastante fuerte, pero era tanta la histeria, la emoción de aquellos participantes que no le prestaron atención al impacto entre sus coches. Había que apurarse para aprovechar aquella rebaja de precios. Fue el último empujón que necesitaba para escapar de la civilización, y esas son las mismas imágenes que vieron los primeros colonos en cualquier país. Se aventuraban tierra adentro donde los aborígenes gobernaban bajo la ley de lanzas, boleadoras y flechas. Llegaba el grupo de mal llamados indios, incendiaban. Los indios viven en la India, aunque se acepte el término en estos lares, los ranchos de paja y adobe, mataban a los hombres,
secuestraban las mujeres blancas a las que en algunos casos las indias una vez en las tolderías, celosas a verse relegadas por sus hombres que se deslumbraban ante las recién llegadas, las hacían objeto de golpes y otras cosas que no mencionaré en este libro. También se llevaban a los niños, no sin antes asegurarse de dejar el caos, la muerte y desolación como mensaje a los que se atrevieran a pisar sus dominios. Se llevaban todo lo que les servía: caballos, vacas, armas. En comparación, lo único que cambió es que ahora, 200 años después, tenemos electricidad y es lo único que nos mantiene medianamente civilizados, pero espera a que esta falte durante un mes y veremos los comportamientos más primitivos de esta clase de personas que se definen como cultas y progresistas y que, por paradójico que parezca, nos llaman locos a quienes nos preparamos creando almacenes con víveres en nuestras casas para no necesitar nada ante eventualidades como las que describí recién. Nosotros que creamos despensas de provisiones, en calma y con tiempo, somos locos por hacerlo, y ellos que roban, matan, saquean, arruinan son los normales. Vaya mundo. Estos acontecimientos, digamos, fueron algunas de las circunstancias por las cuales me hice preparacionista, pero hubieron más. No quiero llenar este libro con mis experiencias porque estimo que hay información más importante que debo compartir. El hecho de contar algunas vivencias es más bien para satisfacer a quienes me pidieron que cuente algo de mí, y hallé que esta curiosidad podría ser aprovechada para contar por qué me hice preparacionista. Capítulo 8. Sin mirar atrás. Mi experiencia, siempre sostuve que mientras más gente, más problemas. Por eso, cuando huí de mi casa por segunda vez a los 17 años en la ciudad de Bahía Blanca, regresé a mi Mar del Plata a unos 500 kilómetros. Mi meta era clara para entonces: comprar un terreno y hacer mi hogar con mis propias manos. Después de 4 años ya era dueño de 2 terrenos, de modo que a los 25 años ya estaba levantando la casa que viste en los primeros vídeos del canal. La construí yo mismo. Había que ahorrar, no había mucho dinero, así que aprendí todo lo que tenga que ver con la construcción. Progresé de a poco pero sin pausa. El lugar que había elegido para vivir mi vida en paz era un sueño. Aquel lugar en esos días, a unos 20 kilómetros del centro y de las playas praderas, a Arbouleis, silencio, espacio, aves, sol y unos muy pocos vecinos en todo ese barrio que además eran muy amables. Era extraño en ese entonces ver pasar por la calle a un vehículo. Al tiempo llegó el correo, después el asfalto y por una línea de colectivos, y con acento a los de la Sociedad de Fomento derribaron un árbol de mi vereda y plantaron en su lugar una parada de colectivos. Comenzó una explosión demográfica y las obras en construcción afloraron por doquier, pero fue cuando desembarcó en el barrio el gas natural que ya no quedaron más terrenos disponibles y de pronto, me vi rodeado de gente, perros que rompían las bolsas de basura en la calle, motos, autos, buses, camiones. Inauguraron un taller de chapa y pintura al lado de mi casa y el ruido estrepitoso de máquinas, martillazos arreglando la chapa de los coches, bocinas, alarmas a toda hora, otro taller de mecánica enfrente y para colmo la parada de los colectivos en la esquina, en donde cada mañana te encontrabas con más basura que la gente arrojaba al suelo mientras esperaba su colectivo: pañales, latas de gaseosas, cigarrillos, pañuelos descartables, pruebas de látex de que alguien había tenido una noche de motel en esa parada, en fin. Simplemente me harté de todo aquello. Aparecieron nuevos vecinos, de los que tienen alma de disc jockey y musicalizan todo el barrio porque creen que su música nos gusta a todos, y durante 22 de las 24 horas del día no dejan de perfumar el aire con su escándalo de ruidos aberrantes, producto de mentes que han sido víctimas de algún tipo de manipulación genética extraterrestre, haciéndoles ver el mundo desde una perspectiva deforme y vaya Dios a saber por qué, creen que ese ruido de bolsa de gatos peleándose, lo que ellos llaman música, debe ser esparcida como el coronavirus por toda la zona. Una noche de martes uno de esos vecinos organizó una mega fiesta, otra más, por su cumpleaños. Había muchos vehículos en su vereda. Todos los invitados parecían ese tipo de gente que prefiere gastar su sueldo grandes sistemas de audio en sus vehículos para salir por las calles y, ávidos de atención, bajan los vidrios para que 58 todos oigamos qué buena música van oyendo.
Siempre pensé que esto ocurre porque se ven reflejados en el principal actor de la película norteamericana típica y de cabal, donde el héroe posee un auto potente y mientras suena la música triunfalista, mira a todos los demás con seriedad, desprecio, superioridad y rudeza, y es que para ser un gringo, exitoso, bello y rico, tienen que sí o sí salir a fastidiar a todos con su triste y desagradable imitación. La realidad es otra cosa, pero ellos no se enteran porque la mayoría no estamos en sus películas mentales, aunque crean que sí, y somos actores involuntarios en su deformada imaginación ególatra, desde ya. Nuestra actuación en su mundo requiere de nuestra admiración y asombro desmedido cada vez que aceleran sus vehículos y ponen cara de rápido y furioso. Hubiera sido amable que en horas del día, este hombre o su mujer visitara a sus vecinos más próximos y le comunicara que esa misma noche habría festejo, preguntar de paso, si no había problemas en oír música a un volumen más alto de lo normal. Creo hubiera sido un toque de delicadeza, pero en estos tiempos la amabilidad y delicadeza han desaparecido porque la arrogancia y la pedantería de algunos exponentes de las nuevas generaciones las echaron a patadas a la calle. Busqué mi teléfono móvil. Buenas noches vecino, le habla Julián, el de la Casa Blanca de 2 pisos. Hola Julián, ¿cómo estás? ¿Qué pasa? ¿Qué? Si puede bajar el volumen hermano, son las 3 de la mañana y en un rato ya tengo que ir a trabajar. Nos tiene a todos sin dormir y bailando en la cama. Parece que su fiesta fuera en esta habitación, y eso que hay una distancia considerable entre su casa y la mía, así que por favor, si es tan amable. Ah, bueno, calculo en que 1 o 2 horas se van todos. Chao. Y cortó. Me quedé mirando la pantalla del teléfono mientras las notas de la cumbia villera rebotaban de manera grotesca y burlándose desde las paredes de mi cuarto descendían semejando a una baba viscosa que se escurría hasta los cerámicos del piso para reptar por las 4 patas de la cama, haciendo estremecer el colchón que torturado me expulsó, y caí parado mientras esos chillidos impactaban con desdén en todas las direcciones, a cada cuarto de la casa, a todas las familias. No sé cómo hice para estar en la vereda vestido, calzado y despeinado en un minuto. Fue entonces cuando vi a la patrulla rural en la puerta de esa casa. Algún pobre habitante de ese otrora barrio tranquilo y pacífico de amplios jardines decorados con flores y faroles había llamado a los representantes del orden. 2 agentes les advertían después me enteré, tercera vez, que desistieran de ese escándalo. Todos mis vecinos estaban a mis costados sufriendo, colgados en una cruz como la mía en ese campo de cruces. Me quedé expectante a ver qué pasaba mientras estuvo la patrulla. Unos 3 minutos bajaron la música, pero apenas esta se fue nos metieron al mismo infierno para torturarnos por toda la eternidad. Esos sonidos deformes que pretendían ser música, porque discúlpeme el lector, no me dirá que ese engendro puede aspirar a que un día se le considere música en el sentido literal de la palabra. Ahora el volumen era mayor, lo consideré un mensaje, el dedo de L medio levantado apuntando a todos los demás. Cuando la diplomacia falla. En la guerra, tácticas de infiltración implican pequeños actos independientes de infantería ligera, fuerzas que avanzan hacia zonas traseras del enemigo, sin pasar por la primera línea del rival. Amparado por la noche, haciendo uso de mi experiencia en el área, con el equipo adecuado emprendí una misión doméstica que tenía un toque de táctica militar. El trabajo de inteligencia me permitió el reconocimiento del terreno desde un punto fijo, recopilé información, deduje la capacidad de reacción de los oponentes, su composición a fin de determinar las maniobras de intrusión y escape en territorio enemigo, me infiltré con éxito, escalé el árbol que también sufriría como toda la creación. El tormento de ruidos procedentes de aquella casa. Me deslicé en el sauce con el sigilo de un felino y busqué en mi equipo, que cabía en un solo bolsillo, unas pinzas para cortar la línea de suministro eléctrico que descendía y se introducía a la casa para alimentar esa fábrica de estridencias. Cuando salieron todas esas personas, ese que habían estado gritando, tocando bocinas, haciendo picadas, me refiero a carreras cortas con sus vehículos por el barrio sin tener en cuenta a ancianos, bebés, trabajadores que necesitan descanso. Yo ya no estaba ahí, me había encargado de dejar una distracción para cubrir mi escape. Un perfecto silencio y una bella oscuridad reinaron de la mano hasta la salida del sol. Habrían pasado 20 minutos cuando llamé al disc jockey del barrio. Hola vecino, gracias por bajarle a la música.
Así que si algo tengo que reconocer es que gracias a algunos de mis vecinos profundicé mis habilidades preparacionista, me motivaron a seguir en esta dirección. A veces ciertos hechos no solo me motivaban, sino que también me impulsaron en la dirección correcta para comenzar a pensar en vender mi casa para huir de la ciudad, cosa que, como muchos saben, finalmente hice y puede verse en los vídeos 259,260 y 261 titulados De la ciudad al campo. Uno de los ingredientes para que se cocine esa decisión fue la irresponsabilidad de algunas personas con sus animales. Adoptan perros que después vagan hambrientos destripando bolsas de la basura, traían a la puerta más bolsas de la basura de otros vecinos. No solo eso, cada mañana tenías que tener mejor cintura que Lionel Messi para esquivar los regalitos de perros grandes, chicos, largos, cortos, grises, negros que habían elegido la vereda para crear una V. Hasta contribución. Hablarles, lo he probado, significa una respuesta que busca evadir responsabilidades o simplemente se encogen de hombros y ahí queda. O cuando forestamos algunas calles con un vecino al cual aprecié mucho, descendientes de alemanes, era un trabajador de pura cepa. El asunto es que conseguimos varias docenas de plantas que eran pequeñas pero que serían grandes árboles, no tendrían más de 70 centímetros. Cavamos los pozos, colocamos cada planta viendo hacia el futuro, nos imaginamos cómo sería esa arboleda en unos años, atamos cada planta a un palo que haría de tutor, un apoyo del cual estarían atados un tiempo para que el arbolito creciera soportando las inclemencias del tiempo. También forestamos las veredas de varios vecinos que no habían puesto ni uno, solo tenían que regar aquellas plantas que estuvieran en sus veredas. Por increíble que suene, dejaron secar lo que hubieran sido magníficos sauces, tilos, ciprés, olmos, robles. Solo había que regarlos. Después de terminar con la forestación, en las veredas donde aún quedaban terrenos sin edificar, esto que nos llevó 3 días de ir y venir, cavar, plantar, entutorar y regar, fue destruido en una sola noche porque a la mañana siguiente, yacían los cadáveres de aquellas plantas sobre el asfalto, habían sido arrancadas de su sitio, algunas habían sido quebradas donde estaban. Me dije que ya no quería vivir entre personas así. Esta fue una de las razones por la cual más aún me hice preparacionista. Mis vecinos, me harté de la mayoría de ellos. Mi bella Mar del Plata. Con los años me casé y después de 15 años divorcié. El Creador me bendijo con 2 hijos que crecieron y dejaron la casa. En esos días conocí a una bella dama con la cual compartíamos lindos días en las playas. La ciudad se viste de gala con la llegada de un par de millones de turistas cada verano que atiborraban las costas desde el faro de Punta Mogotes, hasta el Parque Camet frente al mar, el puerto donde flotan antiguas lanchas pintorescas que los pescadores italianos procedentes Génova, Sicilia, Calabria y otras ciudades del sur de aquel país consiguieron que sean atracción turística. En estos días son sus hijos y nietos quienes salen al mar, siendo un espectáculo que es registrado desde la lente de celulares y cámaras de todo tipo en manos de turistas que pueblan las escolleras de piedra extraídas de las canteras cercanas de la ciudad de Batán, a unos 20 kilómetros. También hay cantinas, restaurantes, cines, teatros, todo está repleto de gente en esos días veraniegos. En estos días fui testigo de algo que jamás pensé ver. Es la primera vez que un intendente de Mar del Plata le pide a los posibles turistas de la temporada alta por llegar que no vayan a la ciudad. No los queremos aquí, por favor, no vengan. El COVID-19 ha logrado esto que antes hubiera sido una locura. Hace unos años comenzó a pasar que por vivir yo en una zona rural a unos 20 kilómetros de la ciudad debía recorrer en mi vehículo la ruta hasta mi trabajo. Un día divisé a lo lejos demasiados vehículos estacionados sobre el camino, colectivos de larga distancia, camiones, autos de todo tipo eran retenidos sobre el puente por uno. Cuando forestamos algunas calles con un vecino al cual aprecié mucho, descendientes de alemanes, era un trabajador de pura cepa. El asunto es que conseguimos varias docenas de plantas que eran pequeñas pero que serían grandes árboles, no tendrían más de 70 centímetros. Cavamos los pozos, colocamos cada planta viendo hacia el futuro, nos imaginamos cómo sería esa arboleda en unos años, atamos cada planta a un palo que haría de tutor, un apoyo del cual estarían atados un tiempo para que el arbolito creciera soportando las inclemencias del tiempo. También forestamos las veredas de varios vecinos que no habían puesto ni uno,
solo tenían que regar aquellas plantas que estuvieran en sus veredas, por increíble que suene, dejaron secar lo que hubieran sido magníficos sauces, tilos, ciprés, olmos, robles, solo había que regarlos. Después de terminar con la forestación en las veredas donde aún quedaban terrenos sin edificar, esto que nos llevó 3 días de ir y venir, cavar, plantar, entutorar y regar, fue destruido en una sola noche porque a la mañana siguiente, yacían los cadáveres de aquellas plantas sobre el asfalto, habían sido arrancadas de su sitio, algunas habían sido quebradas donde estaban. Me dije que ya no quería vivir entre personas así, esta fue una de las razones por la cual más aún me hice preparacionista. Mis vecinos, me harté de la mayoría de ellos. Mi bella Mar del Plata, con los años me casé y después de 15 años divorcié. El Creador me bendijo con 2 hijos que crecieron y dejaron la casa. En esos días conocí a una bella dama con la cual compartíamos lindos días en las playas. La ciudad se viste de gala con la llegada de un par de millones de turistas cada verano que atiborraban las costas desde el faro de Punta Mogotes, hasta el Parque Camet frente al mar, el puerto donde flotan antiguas lanchas pintorescas que los pescadores italianos, procedentes Génova, Sicilia, Calabria y otras ciudades del sur de aquel país consiguieron que sean atracción turística. En estos días son sus hijos y nietos quienes salen al mar, siendo un espectáculo que es registrado desde la lente de celulares y cámaras de todo tipo en manos de turistas que pueblan las escolleras de piedra extraídas de las canteras cercanas de la ciudad de Batán, a unos 20 kilómetros. También hay cantinas, restaurantes, cines, teatros, todo está repleto de gente en esos días veraniegos. En estos días fui y testigo de algo que jamás pensé ver. Es la primera vez que un intendente de Mar del Plata le pide a los posibles turistas de la temporada alta por llegar que no vayan a la ciudad. No los queremos aquí, por favor, no vengan. El COVID-19 ha logrado esto que antes hubiera sido una locura. Hace unos años comenzó a pasar que por vivir yo en una zona rural a unos 20 kilómetros de la ciudad debía recorrer en mi vehículo la ruta hasta mi trabajo. Un día divisé a lo lejos demasiados vehículos estacionados sobre el camino, colectivos de larga distancia, camiones, autos de todo tipo eran retenidos sobre el puente por un grupo de 60,7 personas que pedían planes sociales al gobierno. No pedían trabajo, pedían planes sociales. Descendí de mi auto como otros conductores que iban llegando y se estacionaban detrás de mi vehículo, además de los que ya estaban tratando de convencer a los piqueteros, así se les llama a estos grupos que cortan los accesos a las ciudades secuestrándote las horas que quieran ante la mirada indiferente, inexpresiva de las fuerzas de aplicación de la ley. Como decía, tratábamos de hacerles entender que necesitábamos pasar. Algunos de los conductores iban a sus trabajos, otros al médico y así, pero esta gente no entiende razones. Solidaridad, empatía, por favor. Estamos hablando de las mismas personas a las cuales hacía una semana les había dado una charla informativa de cómo hacer huertas en sus casas, sabiendo yo que poseen terrenos de grandes dimensiones y que podrían aprovechar para cultivar y generar sus propios alimentos y vender el excedente. El INTA, Instituto de Tecnología Agropecuaria, mediante los programas Pro Huerta, por citar alguno, les regalaba y regala aún semillas certificadas, de gran variedad, lo mismo que la formación para enseñarles a cómo llevar adelante una huerta exitosa, lo mismo que la asesoría las veces que necesiten. Las reuniones se hacían y hacen en cada barrio que lo solicite, pero hay un tipo de persona que concurre a las reuniones para recibir los 10 pollos o conejos QE. También suelen regalarse en estas charlas para que las familias comiencen a criar animales para la cocina de la casa. Aceptan las semillas de calidad, pero al salir de la reunión arrojan las bolsas de las semillas a un costado del camino. ¿Cómo las van a llevar a casa? No sea que les dé un ataque de emoción y agarren la pala para hacer la quinta o huerta. Una pena, porque quizás así encontraban una conexión con sus ancestros que seguramente no tenían el terror a las herramientas de labranza. Como ocurre con estos personajes, nosotros sabiendo estas mañas después que se iban todos cuando salíamos a juntar esas pepas de oro que son esas semillas criollas. En pocas palabras, hay un tipo de persona que decididamente no quiere ni va a trabajar jamás, y era el tipo de gente que ahora habían adoptado la costumbre de cortar la ruta para exigir más dinero al gobierno y usan como método de presión impedir que los automovilistas puedan llegar a destino levantando barricadas que ellos defienden con violencia si hace falta.
Estaban haciendo fuego sobre el asfalto que se rompía a causa del calor, alguien les había traído carne para hacer el asado, más allá unos hombres jóvenes quemaban unos neumáticos que partían el asfalto por el calor elevándose un humo con un alma tan negra como la del político que los había mandado donde estaban. Una señora a la que le calculé 130 kilos sin contar la barriga gritó indignada a los que queríamos cruzar: tengo 9 hijos, ¿qué les voy a dar de comer? Un camionero le respondió: ¿qué culpa tengo yo de que a vos te guste traer crías al mundo? Déjenme pasar, miren que llevo productos perecederos o los paso por arriba a los que se me crucen. En ese momento, cual ejército organizado, Carlomagno sentiría envidia y con la experiencia de 1000 batallas, trajeron al límite fronterizo entre piqueteros y secuestrados a por lo menos 20 niños, los disponían como escudo humano para que ningún camionero intente pasar la barricada. El líder de aquel grupo que había sufrido una grave fusión voluntaria o no lo sé, entre el Che Guevara y uno de los niños sentenció: acá no pasa nadie señores, ¿me entienden? Nadie. Si se hacen los vivos los agarramos a cañazos, tamo. La mayoría al ser enfrentados con preguntas que les resultan como disparadas por expertos en arquería, para lo que ellos ya tienen sus escudos levantados. ¿Por qué no salen de sus casas a buscar trabajo, de lo que sea, pintor, albañil, jardinero, limpieza? Ustedes saben que si buscan empleo lo hallarán, se lo pasan de cabeza en sus celulares todo el día en Facebook, tienen privilegios del Estado, se los ayuda y ustedes ¿cómo pagan? Nos impiden el paso, tenemos vidas, obligaciones, no tenemos el tiempo libre que ustedes tienen. Somos gente pobre, queremos más ayuda del gobierno, no tenemos para comer. Pero entonces, ¿cómo hiciste para tener ese celular que cuesta lo que gano yo en 2 meses, o ese vehículo de donde sacaste un palo para impedir que pasemos y cómo alimentaste esa panza de elefante? ¿Qué te importa a vos? No pasa, tamo. Muchos de nosotros nacimos en hogares humildes pero no faltaba el pan porque siempre se trabajaba. Además el ser pobre jamás llevó a nuestros padres o abuelos a cortar la libertad de otras personas o golpearlas, faltarles el respeto, extorsionarlas, porque si pagas un dinero, una tarifa acorde a cuántas personas quieran pasar, la barricada se abre, todo tiene un precio sea el país que sea, fuimos enseñados a respetar al prójimo, a ser dignos y ganar el pan de cada día con la frente bien alta sin pedir limosnas ningún gobierno o somos inútiles que necesitan asistencia, pero esa dignidad también se fue perdiendo en 1 o 2 generaciones, claro que nunca faltan escenas de pugilato en estas situaciones, así está la sociedad, pero irá de mal en peor conforme pase el tiempo. También debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. 2 Timoteo 3. La casa que vendí, la cual se ve en los primeros vídeos, supo tener huerta y esta daba tan abundantemente que le regalábamos a los vecinos, que no sembraban a pesar de tener grandes terrenos en algunos casos llenos de chatarra y demás cacharros. Por años me cansé de todo eso, no de la belleza de la ciudad a la que se le llama desde hace años la perla del Atlántico. Disfrutaba caminar por la costa, esa mezcla de parques, piedra, arena y mar, eso es muy bonito. El problema era para mí, la gente. Todo cambió los últimos años, de pronto comenzó a llegar un tipo de turista que dejaba la basura en todos lados, un turista económico que no por eso necesariamente se debe ser vulgar y mal educado. A la noche las playas eran basureros, pañales, botellas de plástico y todo tipo de basura que los señores turistas, vale decir que también hay turistas que son ejemplo colaborando con las autoridades a limpiar cada espacio público, aportaban al paisaje, claro. Esa basura atraía a perros, gatos y ratas que hasta el día de hoy creo firmemente que las dejaron ahí los mismos que ensucian todo lo que pisan y tocan.
el centro de la ciudad más de lo mismo, gente apiñada, amontonada, arrojando al piso los envoltorios de golosinas, comidas, cigarrillos y Mar del Plata se vino abajo. Lejos quedó aquel tiempo de tintes gloriosos donde paseabas por la peatonal San Martín y te parecía estar en medio de un desfile de moda, gente educada, amable y, por qué no, culta. La última vez que estuve en la peatonal 2 días antes de salir para siempre de esa ciudad me detuve a observar sentado en un banco de la plaza frente a la catedral, sabiendo que no volvería. Bandas organizadas de chicos se habían citado para golpearse mutuamente. 2 motochorros que habían robado una cartera pasaban a toda velocidad porque los corría una patrulla. Grandes bolsas negras de basura en las esquinas parecían diseñadas para ocultar cadáveres y no me hubiera extrañado saber que había algunos, jaurías de perros sin dueños por doquier y todo bajo el encanto de la cumbia villera. Esta fue sin dudas una de las cosas por las que me vine al campo y te recomiendo que, si puedes, lo hagas también. Las grandes urbes no serán un buen lugar para vivir en la próxima hambruna. Paros de municipales, paro de colectivos, paros de maestras, paros de recolectores de residuos, protestas, marchas, cortes de ruta, cortes de vías férreas, delincuencia, cumbia villera, calles rotas, corrupción de autoridades, la gente, en fin, todo esto me ayudó a que me vaya de la ciudad y agradezco a cada uno. Antes de venirme al campo, me despertaban los caños de skate de las 2 líneas de colectivos que pasan por la puerta de la casa que vendí, las alarmas, el taller de chapa y pintura y sus máquinas de al lado, las motos que hay tantas que uno llega a creer que las regalan, las peleas de los perros para quedarse con las bolsas de basura que despedazan, pero ahora al despertar, no hay ruidos, el sol del amanecer va trepando lento la ventana. Mientras cientos de aves ensayan sus trinos en los árboles altos y frondosos, el aroma a café que viene desde la cocina es el primer paso para comenzar el día, tranquilos, sin apuros y de buen humor y con la bendición de Dios. No olvidaré nunca lo que sentí cuando llegué a la ruta que me ponía a destino hacia mi nuevo hogar. Pronto estaría lejos de todo eso. Algunos amigos me preguntaron si me sentí mal o triste cuando abandonaba mi ciudad. Para nada, no volveré ni como turista, ni siquiera miré atrás, respondí. ¿Cómo nos metieron en la trampa? ¿Cómo ha cambiado el mundo que si antes entrabas con una máscara a un banco todos levantaban las manos, ahora podrías ir detenido si no usas una al ingresar? La civilización comenzó usando el trueque como moneda de cambio, un zapallo por 7 huevos, 1 o días de trabajo en tu campo a cambio de una cabra, una horma de queso, por 3 litros de vino. Más tarde, y para no hacer largo el cuento, como todos sabemos, apareció en escena el papel moneda, y así es hasta ahora, pero con la diferencia de que está desapareciendo. Cada día menos gente lo usa, sea por comodidad o por imposición. El dinero físico, me refiero a los billetes y monedas, pasaron de ser el eje y razón de la economía de los países y obviamente de las personas para transformarse en él mismo demonio, así lo hacer ver en este tiempo el poder detrás del poder, y comenzaron a maniobrar para erradicarlo, resaltando por qué es malo tenerlo mientras le dan gloria, honra y protagonismo a las tarjetas de crédito y débito, pero será por un tiempo. El papel moneda transporta gérmenes, es caro imprimirlo, ocupa mucho espacio, es anticuado, etc. Así de a poco se impuso en la sociedad el uso de dinero plástico. Los niños, principal objetivo para la élite, tienen sus propias tarjetas de plástico para poder divertirse en los juegos de vídeo o en parques infantiles. Recuerdo cuando después de unos meses llevé a mis pequeños, que en ese entonces tenían 7 y 9 años, a Sacoa, un gran salón de juegos electrónicos y eléctricos de la ciudad de Mar del Plata, lugar muy concurrido en el verano por los turistas que no dejan lugar vacío en la ciudad en temporada alta. Quedó atrás para mí, ahora que me doy cuenta, esos días donde tenía que dejar mi vehículo a 12 o 15 calles del lugar donde tenía que ir, sea por trámites o por trabajo, al ser literalmente imposible encontrar un espacio donde estacionar. Sacoa, el salón de entretenimientos, prácticamente ocupa media hectárea de diversión.
De todo tipo, hasta hoy en día, suelen llevar a ese local los juegos de moda, como es de esperar, los niños aman este lugar y los míos no eran la excepción a la regla. Me dirigí a la ventanilla de una de las tantas casetas que vendían las fichas, que se acordarán los más grandes, parecían monedas, una ranura de un lado y dos ranuras del otro, de modo que la ficha entrara en una única posición al juego elegido por él. Niño y nadie pudiera meter otra cosa que no sea la ficha. Porque como ocurre en los casinos, las cámaras de vigilancia y el personal recorren los pasillos laberínticos buscando infractores que se esmeren en acceder a los juegos gratuitamente, mediante artilugios de alambre, monedas, cintas, golpes de rodillas, etc. Es conocido el caso de aquel chico, no tendría más de 13 años, que burlaba los mecanismos computacionales y físicos de la época creando avanzados métodos. Capítulo 9. ¿Cómo nos metieron en la trampa? ¿Cómo ha cambiado el mundo que si antes entrabas con una máscara a un banco todos levantaban las manos, ahora podrías ir detenido si no usas una al ingresar? La civilización comenzó usando el trueque como moneda de cambio, un zapallo por 7 huevos, 1 o días de trabajo en tu campo a cambio de una cabra, una horma de queso, por 3 litros de vino. Más tarde, y para no hacer largo el cuento, como todos sabemos, apareció en escena el papel moneda, y así es hasta ahora, pero con la diferencia de que está desapareciendo, cada día menos gente lo usa, sea por comodidad o por imposición. El dinero físico, me refiero a los billetes y monedas, pasaron de ser el eje y razón de la economía de los países y obviamente de las personas para transformarse en él mismo demonio, así lo hacer ver en este tiempo el poder detrás del poder, y comenzaron a maniobrar para erradicarlo, resaltando por qué es malo tenerlo mientras le dan gloria, honra y protagonismo a las tarjetas de crédito y débito, pero será por un tiempo. El papel moneda transporta gérmenes, es caro imprimirlo, ocupa mucho espacio, es anticuado, etc. Así de a poco se impuso en la sociedad el uso de dinero plástico, los niños, principal objetivo para la élite, tienen sus propias tarjetas de plástico para poder divertirse en los juegos de vídeo o en parques infantiles. Recuerdo cuando después de unos meses llevé a mis pequeños, que en ese entonces tenían 7 y 9 años, a Sacoa, un gran salón de juegos electrónicos y eléctricos de la ciudad de Mar del Plata, lugar muy concurrido en el verano por los turistas que no dejan lugar vacío en la ciudad en temporada alta. Quedó atrás para mí, ahora que me doy cuenta, esos días donde tenía que dejar mi vehículo a 12,15 calles del lugar donde tenía que ir, sea por trámites o por trabajo, al ser literalmente imposible encontrar un espacio donde estacionar. Sacoa, el salón de entretenimientos, prácticamente ocupa media hectárea de diversión de todo tipo. Hasta hoy en día, suelen llevar a ese local los juegos de moda, como es de esperar, los niños aman este lugar y los míos no eran la excepción a la regla. Me dirigí a la ventanilla de una de las tantas casetas que vendían las fichas, que se acordarán los más grandes, parecían monedas, una ranura de un lado y dos ranuras del otro, de modo que la ficha entrara en una única posición al juego elegido por él. Niño y nadie pudiera meter otra cosa que no sea la ficha. Porque como ocurre en los casinos, las cámaras de vigilancia y el personal recorren los pasillos laberínticos buscando infractores que se esmeren en acceder a los juegos gratuitamente, mediante artilugios de alambre, monedas, cintas, golpes de rodillas. Es conocido el caso de aquel chico, no tendría más de 13 años, que burlaba los mecanismos computacionales y físicos de la época creando avanzados métodos electrónicos para jugar gratis los juegos que quisiera las veces que quisiera, hasta que lo prendieron, y ante tanta inteligencia del niño, le ofrecieron un puesto de trabajo en el salón. Hoy en día es dueño de una empresa de software.
Formé en la fila de interesados en comprar las fichas para que los niños jueguen. Después de 10 minutos había llegado mi turno, no había clientes detrás de mí. Conectamos las miradas con la vendedora y le dije: «Hola, primeros pesos en fichas por favor». «Ya no usamos fichas, señor, ahora se emplea esta tarjeta». No sé qué cara habré puesto que la chica pareció morderse para no reír y no hacer que me sienta mal o viejo, habrá pensando otro más. Tomé la tarjeta en mis manos. Como quien mira atónito un fragmento de tecnología extraterrestre que salió. Despedido después de que la nave alien se estrellara a metros de mí, leí el frente, le di la vuelta, seguí leyendo, finalmente la olí y mordí como hacían los cantineros del lejano oeste para saber si la moneda con la que querían pagar las rondas de whisky y ron era realmente oro. Todo esto mientras miraba a la chica que detrás del vidrio llevaba una mano a su rostro para intentar tapar una risa, cosa imposible porque esa risa cruzaba su rostro hasta cada oreja, se desplazaba a sus ojos tornándolos más brillantes para extenderse finalmente a todo su cuerpo. Ese fue el objetivo de todo aquello. Dejé que me socorriera. Es muy fácil usarla, señor, se carga con el dinero que quiera y después la pasa por las ranuras que encontrará en cada juego al que quiera acceder. Venga. Dejó su silla para aparecer entera frente a mí. No había nuevos clientes en aquella caseta. No me quedó otra alternativa que rendirme y aceptar la tarjeta que había llegado al mundillo de los juegos para reinar por un tiempo. En unos meses, en un par de años, no será necesario porque bastará pasar la mano sobre el escáner y el juego se habilitará. Yo ni mi familia experimentaremos esa bendición. Hace pocos años los conductores de los ómnibus eran admirados por los que viajan en ese medio de transporte. El chaafe, dueño de una habilidad y destreza envidiables, tenía que conducir de manera impecable en una ciudad atestada de vehículos que raramente respetaban las leyes de tránsito, personas que cruzan a media calle como ahora. No faltaban quienes cruzan sin mirar, además de ir esquivando pozos, perros, gatos, ciclistas, motociclistas, carros y caballos de un lado a otro de la calle para no ser partícipe del siniestro vial que estaba latente en todo momento. Entonces el chaafe de ese camión lleno de personas tenía que estar atento al tráfico, pero eso era solo una parte de su trabajo. Tenía que ir mirando adelante, anticipando si había gente en la parada esperándolo a él para viajar a sus destinos. A la vez, abrir las puertas de atrás para que baje quien le tocó timbre y la puerta delantera para que suba el próximo pasajero que le hizo señas para que se detenga. Y quien no ha oído el maltrato de algunos pasajeros, la sarta de insultos que vienen desde el fondo lanzados por el viajero al sentirse secuestrado porque el pobre condenado a rodar por la eternidad en las calles se olvidó o no escuchó el timbre para detenerse en la garita y el ómnibus se detuvo una o dos calles más allá. Cuando el transporte iba atestado de pasajeros, tenía que vigilar que no hubiera robos a bordo en medida de lo que pudiera, estar atento a que alguien le diera el asiento a la señora embarazada o al anciano que apenas podía estar de pie, enojarse, pelearse y todo esto mientras te cobraba el boleto para viajar y te daba el cambio. La aparición de las tarjetas para viajar ha sido un alivio para estos trabajadores del volante, pero a su vez ha sido un paso más en la dirección correcta para el adoctrinamiento y control total de las masas. Y así hemos visto cómo nuestros documentos de identidad pasaron de ser, hace más de 70 años, del tamaño de un cuaderno con varias hojas a una simple tarjeta de 8,60 cm de largo x 5,38 centímetros de ancho, con la foto que atestigua que somos el rostro que porta el plástico y el número identificatorio impreso con láser, el apellido, nombre, número de documento, nacionalidad, sexo, fecha de expedición y vencimiento del DNI, firma y código de identificación digital. Como elementos de seguridad figuran imágenes de variaciones ópticas, imagen latente, fondos numismáticos y fondos de
Guilloche, si eso solo es en el frente del DNI, si lo das vuelta encontrás que en la segunda cara se encuentra el código de identificación digital, código de barras. PDF 417, domicilio, fecha y lugar de nacimiento y la huella digital del pulgar. Como elementos de seguridad se encuentran nanotextos con el nombre, apellido, número de documento y nacionalidad de la persona. Fondos numismáticos. Chips imagen fotográfica de la persona en monocolor, imagen del territorio de donde sea la persona. Y todo eso en una tarjeta del tamaño de la sota de bastos, pero el reinado de las tarjetas de plástico está llegando a su fin. Es que las tarjetas transportan gérmenes, son anticuadas, es caro hacerlas, además pueden robarlas, suplantar la identidad del individuo, cometer estafas, etc. Ahora implementamos el uso de tecnología biométrica, de modo que quedan obsoletas. El mundo ha dado al fin con la solución definitiva. Me suena a solución final, término utilizado por los nazis para identificar su plan genocida en contra de la población judía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Se cree que terminaron con la vida de 6 millones de personas, y hay una tenebrosa similitud. La intención de bancarizar la economía y minimizar el uso de dinero en efectivo en las transacciones cotidianas se podría decir que es uno de los ejes de gestión que rige a esta institución, manifestó, y destacó la autoridad monetaria. El 3 de junio pasado 2019 habilitamos una nueva plataforma de pagos móviles, Comunicación A 5982, que sentó las bases para la proliferación de medios de pago electrónicos más ágiles y seguros, aprovechando las tecnologías existentes. Federico Sturzenegger, presidente del BCRA. Y llegará el día, no creas que 5 o 10 años, esto ya está a las puertas y ya metió a cientos de personas del cuello a la bancarización a pasos acelerados. Se instalará de que la única opción para que mantengas tu vida, me refiero, poder comer, vestirte, pagar impuestos, viajar, atenderte con tu médico y todo lo que haces normalmente, sea posible únicamente a través de tu sello en la mano o en la frente. La implantación será a escala global. No querer pertenecer a la nueva ley de identificación mediante este sello digital te convertirá en terrorista de acuerdo a la ley antiterrorista, y verás que empiezan a pasar cosas malas a quienes no acepten esa marca debajo de la piel. Una gran persecución vendrá sobre todas las personas que no acepten la marca, que abarcará cada barrio, ciudad, nación y continente, llegará a todos sin excepción. Desde a ese ermitaño que se fue a las montañas hace años hasta tu puerta, los agentes del gobierno buscando a tu familiar o tu mano o frente para implantar la semilla del mal. La marca que validará tu papel de esclavo del nuevo sistema, y aceptarla es reconocer que tienes dueño, jefe, amo y Dios con minúscula, y no importará que seas ateo, el líder que regirá la tierra obligará a todos en todas partes que se postren ante su figura. Perder o no perder tu casa. Así de trágico y verdadero, a no ser que no necesites comprar comida, ni cargar combustibles, tampoco documentos o tarjeta de crédito, ni pagar impuestos. Pero si no pagas impuestos, el Estado te quitará tu casa, irás a la ventanilla de cobros para pagar los servicios de agua, electricidad, inmobiliario, entre otros impuestos, y no aceptarán tu dinero en papel. No tendrá validez por más que muestres un billete de $1.000.000 y le digas al cajero que se quede con el cambio, solo se aceptará débito. Esto ya está pasando, y la meta de ellos es que tu dinero sea virtual y esté controlado por el banco. Ahí estás prendido de pies y de manos, te tienen donde quieren. Te encontrarás con un auténtico dilema, mientras se te dé la opción de pagar con tarjetas no hay inconvenientes, pero cuando llegue el momento en que se dé el salto tecnológico definitivo a la era biométrica, como se dio el salto del trueque a las monedas y billetes y después a las tarjetas, ¿qué elegirás? ¿Dejarte implantar y
Poder mantener tu hogar donde vive toda tu familia o te negarás porque oíste por ahí que esa marca matará de un zarpazo tu privacidad, tu libertad y condenará para siempre, supongamos que te niegues a la nueva ley mundial de identificación biométrica, quizá te dejen abandonar tranquilamente tu casa junto a tus seres queridos por rebelarte como tantos otros que se rebelarán. ¿Dónde irías? No puedes comprometer a tus parientes y amigos, pues la ley castigará duramente a quienes alberguen o den asilo a los transgresores. Desde ya habrá gente que se las arregle para esconderse y seguir alimentándose, de ahí la necesidad de prepararse para los días que vienen. Y si estás pensando que eso no puede pasar porque hay instituciones que impulsan los derechos humanos, reitero, cambiarán los tiempos y las leyes, por eso se llama nuevo orden mundial. Cuando vean a los grupos de personas o a solitarios caminando por las aceras, yéndose de las ciudades, por el hambre, por no poder comprar o vender debido a que no tienen el biochipo, cualquiera que fuera la marca que haga posible poder comer, en esos días la policía y el ejército los detendrá pidiendo que se identifiquen. Olvídate de tu viejo documento de plástico, esa tarjeta ya no es aceptada y se declarará ilegal si no tienes documentos. Te llevarán detenido y allí deberás explicar que tienes que esconder al negarte a ser chipeado para el nuevo orden. En esos días los integrantes de las fuerzas de aplicación de la ley tendrán más autoridad. Será necesario para que cumplan su cometido, puesto que habrán grupos que se levantarán en armas para defender la libertad y privacidad, pero no prevalecerán, ya que se impulsará desde la ONU, o su igual, nuevas formas de proceder con los ciudadanos que se nieguen a aceptar el sello tecnológico en los primeros meses. Te invitarán a que aceptes el implante. La mayoría concurrirá voluntariamente porque no querrá perder su dinero en el banco, además de comprar alimentos y medicinas, viajar y todo lo que hoy se hace por inercia, pero pasado el tiempo comenzarán a impacientarse y llegarán las torturas para los rebeldes, que se mantendrán en su postura debido a su fe. Y ya tocaré ese tema más adelante. Esta gente perseguida corresponderá a un pequeñísimo grupo en comparación a los casi 7 millones de seres humanos que abrazarán felices, y por no quedarles otra alternativa para poder comprar comida, acceder a sus cuentas bancarias, mantener sus vidas en la sociedad y poder seguir disfrutando de las ventajas y privilegios de pertenecer a la nueva manera de hacer las cosas en la vecindad planetaria, que traerá un maquiavélico reinado que durará 7 años de principio a fin. Los religiosos o quienes profesen culto a alguna deidad que no sea el líder mundial, serán los más perseguidos, ya que les culpará de cuantas desgracias ocurran, que magnificadas por los medios de comunicación o de desinformación, se ganarán el odio de las personas que ya estén implantadas y pertenezcan al nuevo orden mundial, pues ellos ya estarán ciegos y en su mayoría perdidos para siempre, y son extremadamente manipulables gracias al implante que podrá alterar estados de ánimo y conducta. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha, o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. 18. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Apocalipsis 13.16-18. El dinero físico está desapareciendo y pronto será un recuerdo. Nos están metiendo de pero al sistema monetario global que gobernará el mundo con mano de hierro. Claro que para que llegue este nuevo orden mundial, antes debe morir el viejo orden mundial. Nos pondrán a todos contra todos, en diferentes crisis, escenarios violentos, escasez de alimentos, después hambruna, tensión mundial, los misiles nucleares a punto de surcar los cielos debido a la escalada militar por la desconfianza entre las naciones. Las personas sabrán en sus células, en sus tuétanos, que ha llegado un
tiempo tenebroso, angustiante se mirarán unos a otros con expectación por no saber qué ocurrirá. Verás a Estados Unidos aprisionado en las garras del comunismo y, con ello, su destrucción. Un grupo especialmente doblará sus rodillas sabiendo que llega su redención y escape de la tierra, mientras el resto de la población mundial verá emerger cuando la crisis esté en su punto más alto a ese líder de cuyo los presidentes habían hablado tanto esperando su llegada, se arrodillaran ante su figura para que libre al mundo de las calamidades que estén en el primer plano de las noticias en esos días. David Rockefeller en una cena con embajadores de la ONU: estamos al borde de una transformación global. Todo lo que necesitamos es una gran crisis y las naciones aceptarán el nuevo orden mundial. ¿Cómo aceptarán la marca la mayoría de personas? Es innegable que esta tecnología es maravillosa, y si no fuera por el propósito que persigue el nuevo orden mundial y las consecuencias irremediables que conlleva usar uno, yo la aceptaría también implantarse este tipo de biochips, aunque este artilugio ya va siendo superado por nuevas tecnologías biométricas en el cuerpo. Presenta una gran serie de ventajas y ya te lo están haciendo saber, gracias al sello digital con el que implantarán debajo de la piel las personas en esos días. Podremos llevar información sobre nuestra identidad, llaves electrónicas para abrir puertas, tarjetas de identificación para negocios, o incluso las propias tarjetas de crédito para poder pagar simplemente haciendo un gesto con la mano o pasando el brazo por el lector. Así que adiós papeles y llaves. No más dinero sucio en tu cartera o bolsillos, esos papeles caldo de cultivo para bacterias y microbios te enfermaron antes. No más pasaportes, no tienes que hacer largas e interminables filas en el aeropuerto a esperar que te peguen un sello más. ¿Cuántas veces perdiste tus llaves? Vas al supermercado, compras lo que necesitas y pasa tu mano mientras caminas y ya estará debitado de tu cuenta. Ni siquiera tu móvil te hizo las cosas tan fáciles. Todas esas incomodidades quedaron atrás para siempre, ni archivos en papel de tu historia clínica. Todo estará estupendamente almacenado en el sello de mi mano. Por mucho tiempo se pensó que serían los biochips los que se usarían como sellos para la población mundial. Este tipo de sistemas utilizan tecnología de radio frecuencia conocida como RFID, entre las que se encuentra el famoso NFC. Este sistema permite que el chip sea alimentado mediante otro dispositivo cuando es leído, como puede ser tu teléfono móvil. La inyección para implantar estos chips en el cuerpo es realmente sencilla. Se hace a través de una incisión, en la que se introduce un minúsculo tubo con el tag del tamaño de un grano de arroz. Con el tiempo, se puede mover un poco de sitio hasta que se asiente correctamente en el cuerpo. Por ello, no supone ningún problema de salud siempre que se haga bajo las condiciones sanitarias adecuadas. Como si fuera poco, cuando esos días cercanos lleguen, los que no quieran ser sellados para el nuevo orden planetario deberán sufrir el oprobio, la burla y persecución de los que sí estarán sellados. Ya verás cómo desde los medios de información se nos tildará de peligrosos para la sociedad, portadores de enfermedades por no aceptar vacunas sospechosas de alterar el ADN, cuando por culpa de los no sellados, las autoridades digan que no pueden abrir los negocios, ni las escuelas, el tránsito restringido, las libertades limitadas, todo por culpa de los que no quieren ser parte de la nueva era de paz y amor que crees que harán esas personas cuando sepan quiénes son los que traban y atentan contra su estilo de vida recientemente adquirido o nueva normalidad. Por eso digo en el vídeo 78 que nos pondrán a todos contra todos, aunque decir esto ahora suene descabellado. La pregunta que cabe aquí es, ¿hay escape? ¿Es posible evitar tantas angustias y necesidades a las que seremos expuestos la mayoría? Claro que sí, pero hay un precio. Y no me refiero a dinero, lo leerás más adelante en este mismo libro. La estrategia que ya se ve
La mayoría de las personas, por no decir casi todas, se convertirán en dependientes de los gobiernos, de algún modo destruirán el empleo, cerrarán las fábricas, a la vez apoyarán hechos vandálicos como usurpación de terrenos, campos, despojos, cosas que antes hubieran sido impensadas. Esto es solo uno de los condimentos con lo que cocinarán el próximo plato que nos servirán. Una vez destruido el empleo, la clase media, impulsora de las economías, mendigará un subsidio al Estado, a clase obrera o más humilde ya depende del Estado. Ellos ya están adoctrinados, acostumbrados a pasar por el cajero una vez al mes para retirar la dádiva gubernamental. Hoy tenemos planes sociales para tener hijos, planes sociales para abortarlos, planes sociales para robar, para dejar de trabajar, y así en 1 o 2 generaciones lograron que esa parte de la sociedad se zombifique por completo y además que sea materia dispuesta a hacer lo que se le diga, usados como peones en el tablero donde el poder detrás del poder pergenia la decadencia moral para cuando nos enfrentemos todos contra todos. Lo mismo la clase pudiente, sus grandes reservas de dinero en poder de los bancos. Será el motivo por el cual aceptarán lo que sea, como la clase media y obrera a aceptar lo que el gobierno dicte con tal de poder seguir cobrando un subsidio, tener acceso a las cuentas bancarias y seguir siendo partícipes de lo que llamarán nueva normalidad. Para eso tendrán que aceptar el sello, y cuando lo acepten, habrán perdido para siempre lo más valioso que un ser humano puede tener, el alma, la cual no saben que tienen hasta que es demasiado tarde para ellos. En estos días se niega la existencia de un creador para parecer intelectual, pero jamás intentaron conocerle, se limitaron a repetir lo que otros dicen para negarle, nunca tocaron esa puerta, por lo tanto no pueden alegar ni entender, tampoco ver, muchos menos comprender la tremenda verdad de estas palabras. Capítulo 10. Cuando la hambruna llegue. Este asunto pondrá los pelos de punta a muchos, y puedo entenderlo. En una sociedad moderna, donde todo es medianamente perfecto, giras la llave de agua y ahí tendrás el líquido, limpio, abundante, presionas la perilla de la electricidad y se hace la luz, cobras tu salario, insertas tu tarjeta en el cajero y el dinero fluye. Todo es como debería ser según el ciudadano actual, pero todo cambia dramáticamente cuando a una sociedad se la priva del orden y la estabilidad que se espera. Cuando el colapso económico llega, también le siguen la caída moral, la degradación va en aumento y comienzan a aflorar comportamientos impensados antes de que la calamidad llegue. El instinto de supervivencia se activa en las personas y se definen 2 bandos, depredadores y presas. ¿Qué me dirías si te digo que volverá el canibalismo debido al hambre? ¿Qué te hace pensar que no será así? Ya hemos pasado muchas veces por actos barbáricos como el de comer carne humana. Entiendo que rechaces rotundamente la idea, pero como te dije al principio de este libro, algunas de las situaciones aquí descritas no son para este tiempo. Solo en los últimos 100 años ha habido múltiples brotes de canibalismo en la Unión Soviética comunista, China, Camboya, Etiopía y Corea del Norte. Debes saber que la próxima gran hambruna será provocada. Es necesario que sea así. Ellos fomentaran también la desestabilización de todos los países para crear el escenario propicio para la aparición del líder que pronto estará mostrándose en las cámaras de TV como el salvador de la humanidad, el cual hará condonar la deuda externa de los países y que los bancos perdonen las deudas a sus clientes. Otras puestas en escena para que la tierra le adore mientras, hasta que ese momento llegue. Manipularán el clima para que en algunos lugares ocurran inundaciones y en otros, sequías. Dejarán al mundo perplejo sin agricultura. La próxima guerra entre Israel e Irán, que sumará a Estados Unidos y otras naciones, los precios de los productos alimenticios se dispararán, de modo que, si aún tienes empleo, deberás pagar con lo que ganes en un día de trabajo por 1 kilo de arroz, y esto si lo consigues, ya que habrá gran escasez de alimentos. UNICEF, la ONU y otras agencias de dudosa reputación han acertado en decir que jamás hubo tanta gente en la Tierra. Semejante explosión demográfica es insostenible de mantener hoy, a pesar de que estamos en tiempos relativamente tranquilos. Y qué decir de la creciente migración del campo a las ciudades, cada día cientos de personas
Abandonan sus tierras para meterse en las grandes urbes. Cuando vendí mi casa para mudarme al campo, justo al revés de lo que la mayoría hace, mis amigos me tacharon de loquito. Uno de ellos es Mauro, con el cual habíamos quedado en reunirnos para tomar un café en el centro. ¿Es verdad el rumor de que estás vendiendo tu casa para irte al medio del campo, Julián? Encendió un cigarrillo. Sí, claro, es mi sueño. Si no lo hago ahora me será difícil después. Viene épocas muy complicadas para vender una casa. Puso su teléfono sobre la mesa del café mientras miraba la pantalla de su móvil. Sacudió la cabeza como desaprobando mi decisión. Buscó algo desplazando su dedo sobre el táctil. Me miró y dijo: te estoy enviando un contacto por WhatsApp. Es de una psicóloga amiga. Lo tuyo tiene cura. Creo que se llama agorafobia, agorafobia o algo así. Oíme, en el campo no hay asfalto, hay bichos que si no te pican, te muerden, no te saltan a los ojos, escupen veneno o todo junto. No tienes médicos ni escuelas, te pasa algo y te moriste sin remedio. No sé mucho del campo, pero creo que aún debe haber indios en pie de guerra en muchos lugares. No se olvidan de la campaña al desierto, sentenció. Sonreí y cambié de tema. No todos ven lo que vemos. Además, Mauro había dado en el clavo cuando dijo no sé mucho del campo. La gran hambruna y canibalismo chino. Hace años me di cuenta de que todos los sistemas políticos han fracasado, absolutamente todos. Por eso no creo en ningún partido, se llame como se llame, y aunque necesitamos a la política no me verás levantando banderas por este o aquel candidato. La gente sostiene tremendas discusiones por sus representantes. No solo eso, se golpean y matan para defender una causa: dictadura, democracia, comunismo, socialismo, monarquía, aristocracia, oligarquía o como se llame quien gobierne, lo hará mal porque el hombre, y está comprobado, no puede gobernarse. La hambruna china o de Mao duró 3 años. La pésima gestión del gobierno mató de hambre de 33 a 45 millones de personas. Liu Deong, secretario de un funcionario del partido en Xinjiang en 1959 y 1960, declaró, y cito: fui a un pueblo y vi 100 cadáveres, luego a otro pueblo y vi otros 100 cadáveres. Nadie les prestó atención. La gente dijo que los perros se comían los cuerpos. No es cierto, dije. Los perros habían sido comidos hacía mucho tiempo por la gente. Cuenta el historiador Frank Dicotter en The Cultural Revolution, A People, S. Story. Los casos de canibalismo no tardaron en llegar a aldeas como Buxuan, donde las autoridades se comían los trozos de carne humana más exquisitos, dejando para los campesinos las partes menos sabrosas de las víctimas de la revolución, como brazos y piernas. Aspar Becker, que escribió un recuento del gran salto adelante Fantasmas hambrientos, dice que el pueblo chino se vio obligado a participar por pura desesperación, en la venta de carne humana, en el mercado y el intercambio de niños para no comer los propios. Mientras tanto, los campesinos comenzaron a morir de hambre. Muchos buscaron fuentes alternativas de alimento como pasto, aserrín, cuero e incluso semillas tamizadas de estiércol animal. En Sichuan, miles de campesinos se vieron obligados a comer tierra. Perros, gatos, ratas, ratones e insectos fueron comidos, vivos o muertos, hasta que no hubo más. La desnutrición, el edema de la hambruna, hinchazón, y los efectos de la deficiencia de vitaminas se hicieron evidentes. La tasa de natalidad se desplomó cuando las mujeres campesinas sufrieron mayores niveles de amenorrea, ausencia de periodos menstruales, y prolapso del útero, causado por el debilitamiento de los músculos pélvicos. Como era de esperar, las enfermedades mentales, la histeria y el suicidio también eran comunes. Se cree que entre 2 y 3 millones de personas se han quitado la vida durante los años de hambruna. En Linxia, provincia de Gansu, decenas de campesinos fueron detenidos. En 1960, la mayoría por exhumar los cadáveres de sus vecinos y comerlos para sobrevivir. Ese mismo año se registraron 1.289 casos de canibalismo en la provincia de Anhui. Chang y Hala de Yi hablan de un marido y una mujer en Fenyang que estrangularon y devoraron a su hijo de 8 años.
Otros padres, como comenté más arriba, intercambiaban a sus hijos para que no tuvieran que cargar con la vergüenza de comerse a los suyos. Los casos de canibalismo fueron severamente castigados por las autoridades, pero continuaron a pesar de todo. También hubo muchos casos de abandono y venta de niños, y prostitución forzada. Algunos campesinos hambrientos asesinaron a sus hijos, parientes ancianos o cónyuges como un acto de bondad, para poner fin a su miseria hambrienta. Ya ha pasado antes, ¿por qué no pasaría otra vez teniendo en cuenta la crisis de alimentos que se hará presente debido a factores climáticos, geológicos, espaciales, la explosión demográfica, guerras, y demás agentes que nos llevarán inevitablemente al hambre? Una que tocará a la puerta de casi todos los hogares del planeta. No dejes que te sorprenda, almacena tus alimentos por si te toca ver esos días. Artículos como el arroz, pastas, granos duran más de 25 años si están bien almacenados. Compra ahora que todavía son económicos. Si no llegas a ver ese tiempo, no gastarás en comida, así que ganas de todos modos. La hambruna y canibalismo soviético. Estimado Barra, mi intención no es infundirte miedo, como dije al principio, debo ser honesto contigo, no puedo esconder la información que manejo. Mi propósito es que te prepares para que aquel día no te sorprenda y ya sea demasiado tarde para ti y tu familia. Lo que vendrá no se compara a lo que ya pasó. No puedo hablar de esto libremente en YouTube y lo acepto. Es una plataforma que necesita vender y estos temas no son aceptables para un mundo que enarbola la negación lo más alto posible. La negación es un mecanismo de defensa que consiste en enfrentarse a los conflictos negando su existencia o su relación o relevancia con el sujeto. Se rechazan aquellos aspectos de la realidad que se consideran desagradables. Psicología. En 1933 Stalin ordena la limpieza de varias ciudades soviéticas de desclasados. El plan era abandonar a las casi 6.000 personas en una isla sin recursos. Las barcazas descargaron a sus pasajeros durante el mediodía del 18 de mayo en Nacino, una isla pantanosa de unos 3 km de largo y 600 metros de ancho. No había una lista con los deportados que desembarcarían, pero a su llegada se contabilizaron 322 mujeres y 4.556 hombres. Solo les dejaron harina para alimentarse, no había leña, ni tenían utensilios para cocinar. Obviamente el gobierno estaba abandonando a esas personas para que mueran ahí. Una vez las 20 toneladas de harina fueron depositadas en la isla y comenzó su reparto, se desencadenó una pelea en la que los guardias dispararon a los deportados. La harina se trasladó a la costa opuesta, intentándose un nuevo reparto a la mañana siguiente, que resultó en una nueva pelea y más disparos. Tras esto, toda la harina se distribuyó a través de brigadiers que la recogían para su brigada de unas 150 personas. Los brigadiers eran con frecuencia delincuentes que abusaban de su posición. No había hornos para hacer pan, por lo que los deportados comían harina mezclada con agua del río, lo cual provocaba disentería. Algunos deportados fabricaron balsas primitivas para intentar huir, pero la mayoría de ellas se hundieron y cientos de cadáveres aparecieron a la costa de la isla. Los guardas cazaron y mataron otros fugitivos. Debido a la falta de transporte al resto del país, excepto Tomsk, el resto de los fugitivos fueron dados por muertos. Como ves, no hay peor animal que el hombre. Nunca he visto a una vaca disparando un fusil contra otra vaca, ni a un perro lanzando una bomba nuclear sobre una ciudad llena de inocentes. Aún el burro fue más astuto, que entró al arca de Noé mientras la gente de ese tiempo se burlaba y no entendía, hasta que llegó el diluvio y murieron todos, excepto los del arca. Sumaría a otro tirano y asesino como Adolf Hitler. Estos tres juntos no le llegarán ni a los tobillos al próximo líder que la humanidad, engañada, adorará. Hoy tienes la oportunidad de actuar antes de que escasee el pan y el agua. Ayer fui al supermercado mayorista que hay en la ciudad pequeña para comprar unas cosas, entre ellas una bolsa de harina como las que viste en los vídeos. Esas bolsas pesan 25 kilos, en solo un mes había subido su precio el 60% mientras me desplazaba por los pasillos entre estanterías que llegan hasta el techo, atiborradas de bultos que contienen alimentos de todo tipo. No pude evitar pensar que extrañaré todo aquello,
Había poca gente porque se llegó a un acuerdo entre las autoridades y comerciantes para que solo se atienda a las personas cuyo número de documentos sea permitido para ese día, de modo que puedo salir solo 3 días a la semana. Ver estas inmensas almacenes será un recuerdo, pero enhorabuena, como dije antes, hay un propósito en todo esto. ¿No estás cansado ya de tantas injusticias, de la guerra, el hambre y todo tipo de mal que corroe los huesos como un cáncer sobre la raza humana, causas que nos llevarán a ese momento en la historia que será la bisagra para que todo acabe de una buena vez? De las crisis nacen soluciones y este plan, trazado desde antes que nacieras, dará sus frutos en su momento. 2 Reyes 6, 28-29. Y el rey le dijo, ¿qué te pasa? Y ella respondió, esta mujer me dijo, da tu hijo para que lo comamos hoy, y mi hijo lo comeremos mañana. Así que cocimos a mi hijo y nos lo comimos, y al día siguiente, le dije a ella, da tu hijo, para que lo comamos, pero ella ha escondido a su hijo. Para esto también es la preparación, no hace falta que te comas a tu vecino si te toca ver ese tiempo de gran tribulación. Si aún piensas que el gobierno tendrá las soluciones, que no has entendido el mensaje. La hambruna de alcance planetario está emergiendo desde el horizonte y no tardará en llegar. Puedo decir que te avise, soy libre de tu sangre, de ahora en más tú decides. Ezequiel 5:10. Por eso, los padres se comerán a sus hijos en medio de ti, y los hijos se comerán a sus padres. Ejecutaré juicios en ti y esparciré cuantos te queden a todos los vientos. Ya viste en este libro cómo esconder alimentos, en despensas que construyas en tu casa, bajo tierra, en tanques o baldes de plásticos, fuera de la ciudad. Por si tienes que salir huyendo, en cuevas, en fin, conocimientos que son herramientas para que asegures la independencia y seguridad alimentaria para ti y tu grupo. Proverbios 22, 3-6. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño.